Les saludo a todos, nuevamente bienvenidos, queridos amigos que se conectan a la clase bensígueme.com de Enlace de Fe. Hoy estudiaremos Doctrina y Convenios 45, que es la clase que se verá esta semana entrante. Se cumplirán las promesas, así se titula. Y esta sección particularmente me encanta, es una de mis top 5 de las secciones de Doctrina y Convenios, debido a que tiene muchísima doctrina y es una doctrina que me apasiona, la segunda venida, entre otras que están ahí, hablando un poco de Sion, de Jesucristo como intercesor, y entre muchos otros principios que hoy vamos a aprender. Empiezo entonces haciéndole una pregunta un poco loca. ¿Qué harían ustedes si yo les dijera que mañana lunes viene Jesucristo? Es una pregunta un poco capciosa. ¿Qué harían? Quiero reírme después, así que pueden poner sus respuestas en los comentarios. Espero que la respuesta sea que no tendrían por qué hacerme caso en ningún sentido, porque en la clase pasada, ¿cierto? Y en muchas anteriores hemos aprendido que si hubiera alguna revelación para el mundo de la iglesia, tendría que venir por un modelo que es el Señor a su profeta. Pero por otro lado, no sabemos tampoco a ciencia cierta si el profeta mismo sabrá de forma efectiva el momento tampoco, porque sabemos que vendrá como ladrón en la noche el Señor y al final ni siquiera los ángeles en el cielo lo saben. Entonces necesitamos comprender eso para que tengamos que esperar y de forma eficiente la segunda venida del Señor. ¿Y qué es eso? Es básicamente estudiando las señales. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día en Doctrina y Convenios 45. Se titula Se cumplirán las promesas porque hay muchas cosas que se ofrecen acá, además de solo enumerar ciertas calamidades, también está la parte buena. Empecemos con los primeros versículos en los cuales ya se introduce al Señor como un abogado intercesor y al Evangelio como un mensajero preparador. Fíjense en esto, los primeros versículos ya nos dicen, el 4, Padre, ve los padecimientos y la muerte de aquel que no pecó. Y el 3 anterior decía, escuchad al que es vuestro intercesor con el Padre, que aboga por vuestra causa ante él. Entonces el 4 y el 5 sigue hablando de este hijo que derramó esta sangre para la gloria del Padre, ¿cierto? Pero también dice, perdona a estos, el 5, a estos mis hermanos que creen en mi nombre para que vengan a mí y tengan vida sempiterna. Está hablando ya un abogado ante nosotros. Y un abogado que es Jesucristo, imagínense, el Hijo de Dios. También el versículo 9 que destaqué en verde dice, y así he enviado al mundo mi convenio sempiterno, a fin de que sea una luz al mundo y un estandarte a mi pueblo, y para que lo busquen los gentiles y sea un mensajero delante de mi faz, preparando el camino delante de mí. El Evangelio entonces viene a ser una suerte de Juan el Bautista, un Elías, alguien que camina delante del Señor, en este caso para la venida final del Señor como un Salvador y un Rey. Hay una forma en que se expresó el elder Christofferson que me encanta acerca de cómo Cristo es el abogado. Él dice lo siguiente: significa mucho para mí que en cualquier momento y en cualquier circunstancia puedo, mediante la oración, acercarme al trono de gracia, que mi Padre Celestial escuchará mi súplica, que mi abogado, aquel que no tenía pecado, cuya sangre fue derramada, intercederá por mi causa. Dependo mucho en ese acceso a Dios, el cual Él da a todos sus hijos, porque en verdad no hace acepción de personas, y el que pide, recibirá. Qué gran confianza nos da ese pensamiento. Yo me uno al elder Christofferson porque siento que tendré el mejor abogado, pero ¿cómo tenerlo? ¿Cómo contratarlo, cierto, a este abogado? Pues a través del guardar los convenios que hemos hecho con él, porque él exige ciertas condiciones y vamos a ir aprendiéndolas también en el camino de esta sección. En los siguientes versículos tenemos una alusión a Enoc, a la ciudad santa, ¿verdad? Con estos hermanos que como ciudad completa fueron recibidos en el cielo, fueron separados de la tierra, como dice Doctrina y Convenios en el versículo 12, que fueron separados de la tierra y a quienes recibí, una ciudad reservada hasta que venga un día de rectitud, un día anhelado por todos los hombres santos y no lo hallaron a causa de la maldad y las abominaciones. El Señor dio a esta ciudad las mayores bendiciones por haber logrado establecer Sion, y hay promesas también para esta ciudad,
por supuesto, promesas de vida eterna y promesas que tienen relación con lo que pasará en los últimos días, que veremos a continuación también. Tenemos en estos versículos siguientes de la sección que Cristo ya empieza a revelar sus señales de los últimos días. El 16 dice, y lo manifestaré claramente, como lo manifesté a mis discípulos cuando estuve ante ellos en la carne, y les hablé diciendo, por cuanto me habéis preguntado acerca de las señales de mi venida en el día en que venga mi gloria a las nubes del cielo para cumplir las promesas que yo hice a vuestros padres, pues ya que habéis considerado como un cautiverio la larga ausencia de vuestro espíritu fuera del cuerpo, yo os enseñaré cómo vendrá el día de la redención y también la restauración del Israel disperso, algo muy espectacular que va a suceder. Nuevamente se acordará de Israel. Y el 18, y ahora veis este templo que se halla en Jerusalén, al cual llamáis la casa de Dios, y vuestros enemigos dicen que esta casa jamás caerá, mas en verdad os digo que la desolación vendrá sobre esta generación como ladrón en la noche, hablando de la generación de la época de Jesucristo, ¿cierto? Y este pueblo será destruido y dispersado entre todas las naciones. Y este templo que ahora veis será derribado de manera que no quedará una piedra sobre otra. Y el 21 finalmente dice, acontecerá que esta generación de judíos no pasará sin que se verifique la desolación que os he dicho acerca de ellos. Tenemos entonces, podríamos determinar y nombrar a esta desolación como la primera desolación. Después les voy a decir por qué, pero está hablando de esta desolación del templo, particularmente el templo de Jerusalén, el templo que sabemos que Jerusalén tuvo un templo que fue desolado por los babilonios en la época del rey Salomón, pero también este fue arrasado el año 70 después de Cristo, particularmente el 9 de agosto del año 70 después de Cristo, según su calendario. Entonces fue arrasado esta vez por los romanos, por Tito, ¿cierto? El emperador y otros líderes de esa época. Entonces, aquí se está hablando literalmente, como dicen esos días, no pasará la generación incluso de los que estaban vivos con Cristo en el paralelo, sin que esta desolación, esta primera desolación venga. Desolación que también fue predicha por los santos profetas, por Isaías, por Daniel, etc. Pero ahora nos vamos a remitir un poquito más de lleno a lo que es los últimos días, a las señales previas a la venida del Cordero, pero como rey en los últimos días. Entonces, si bien vamos a hacer alusiones a lo que pasó antes, también quisiera que en toda esta clase nos enfoquemos más en las señales de la segunda venida que ya estamos presenciando en cierto sentido. Les recomiendo estudiar esto con 3 capítulos. Les quisiera invitar a hacerlo a través de no solo la sección 45 de Doctrina y Convenios, sino también a través de Mateo 24 y José Smith Mateo. Al estudiar en conjunto con estos capítulos vamos a aprender mucho más y vamos a hallarle sentido. Recordemos que esta revelación misma se da en un momento en el cual se le pide al profeta que siga, que retome la traducción de la Biblia, pero desde el Nuevo Testamento. Es muy importante esto. Y aquí, por supuesto, el profeta empieza a aprender más de este tema con Mateo 24 y lo que él reveló. En los siguientes versículos, entonces, tenemos lo siguiente. Pongamos mucha atención a los segmentos que fui destacando. Voy a relatarles, voy a leer esto, pero a la vez voy a ir indicando si se refiere al tiempo del asedio romano, por decirlo de alguna época, de alguna forma, en el 70 después de Cristo, o al tiempo actual. Versículo 24. Y esto os he dicho acerca de Jerusalén, y cuando venga ese día será esparcido un resto entre todas las naciones. Todo eso se refiere al tiempo del asedio romano, en el cual, es cierto, después de ser arrasada el templo y la ciudad, entonces empieza nuevamente este esparcimiento por todas las naciones del pueblo. El 25, más serán recogidos de nuevo, ¿cierto? Recogidos de nuevo. Eso es tiempo actual. ¿Por qué? Porque el recogimiento parte con la restauración también. Pero quedarán hasta después del cumplimiento de los tiempos de los gentiles. Pongan atención, dice tiempos de los gentiles, lo que se repite en el versículo 28. En breve nos referiremos a ello. El 26 y el 27 describen un poco la situación que hemos visto, yo creo, hoy en día todos. Y en ese día se oirá de guerras y rumores de guerras. Ese día se refiere a todo lo que vino después, particularmente estos últimos días, este tiempo actual. Y toda la tierra estará en conmoción, y desmayará el corazón de los hombres, y dirán que Cristo demora su venida hasta el fin de la tierra.
y el amor de los hombres se enfriará y abundará la iniquidad. ¿Quién no ha escuchado eso, cierto? ¿Quién no tiene algún conocido, alguien, miembro, ¿no? Que a la vez podría estar incluso poniendo un poco más en duda el tema de que siempre se dice que la venida está cerca, porque empiezan a pensar que el Señor está demorando la venida y muchos, sobre todo los que no han hecho un convenio con Cristo, al final se van por lo fácil y dicen, no, esto es simplemente un engaño. Pero no así con aquellos que siempre estamos estudiando las señales de los tiempos y nos damos cuenta que es algo real. También se habló ahí del tiempo de los gentiles, y ahí quisiera que veamos esa frase, tiempo de los gentiles, según el razonamiento que entendemos cuando yo, por ejemplo, digo, este es mi tiempo, este es mi día, ¿cierto? Cuando uno dice que es como el día de fulgor de algo, que es porque me está yendo muy bien. Entonces el tiempo de los gentiles es ese, el tiempo en el cual los gentiles lideran y les va muy bien y tienen éxito. Y ese tiempo parte en el tiempo de precisamente cuando romanos, por así decir, también gentiles y otras naciones empiezan a liderar el mundo, por así decirlo, más que el pueblo del Señor que está siendo por otro lado esparcido, debilitado. Y ese tiempo de los gentiles tiene que terminar también. Vamos a ver cuándo. Versículos siguientes dicen, el 31 en particular, a través de este versículo también me han hecho muchas preguntas. Y vivirán hombres en esa generación que no morirán hasta que vean una plaga arrasadora, porque una enfermedad desoladora cubrirá la tierra. Pero mis discípulos estarán en lugares santos, el 32, y no serán movidos, pero entre los inicuos los hombres alzarán sus voces y maldecirán a Dios y morirán, y habrá también terremotos en diversos lugares y muchas devastaciones. Sin embargo, los hombres endurecerán su corazón contra mí. Y los discípulos cuentan los versículos siguientes, cuando supieron estas señales y estas cosas también se turbaron. Pero el consejo, versículo 35 alude al título de la clase, dice, no os turbéis, esa es la esperanza de Cristo, ¿cierto? Porque cuando todas estas cosas acontezcan, sabréis que se cumplirán las promesas que os han sido hechas. Concerniente a esta plaga arrasadora, podríamos denominarla una segunda desolación. Y está hablando de estos últimos días, de la generación que parte acá con la restauración misma en los tiempos de José. Muchos podrían quizás confundirse en cuanto a plaga, porque a veces solo pensamos que plaga tiene una definición solamente, que sería como una colonia animal destructiva, bichos, insectos, microorganismos, lo que sea, pero que destruyen algo, un sector. Pero también plaga tiene otra definición, que es un daño o una calamidad que causa un perjuicio grave a cierta población, ¿cierto? En este caso sería a Babilonia, al mundo. Si analizamos todas las referencias cruzadas respecto de la desolación de los últimos días, nos daríamos cuenta de eso, que está dirigida también a Babilonia. Entonces, podríamos denominar, como dije, una segunda desolación a esta plaga que está hablando arrasadora de estos últimos días. Por lo tanto, no estemos tan literalmente esperando una plaga en sí, como si fueran la plaga de las langostas o algo así. Más bien esperemos una calamidad arrasadora, que por cierto, si uno sigue la referencia se dará cuenta a través de las otras profecías en Doctrina y Convenios, en Daniel, en Isaías, etc., incluso en Deuteronomio, que hablan de días futuros, se habla de cualquier tipo de calamidad o plaga, cualquier tipo de dolencia, y de las cuales hay muchas. Ya hemos vivido muchas, estamos viviendo una. Entonces hay muchas cosas que el Señor está cumpliendo a su debido tiempo. Ahora, esta particular abominación desoladora, por decirlo de alguna forma, que es dual, como dije, tiene un cumplimiento, una primera y una segunda, una en días antiguos desde el asedio romano y otra en tiempos modernos, ha sido mencionada, por decirlo menos, por Moisés, Daniel y Jesucristo. Sé que hay algunos más por ahí que la han referenciado, pero particularmente ellos. Yo diría que incluso Daniel en los versículos, capítulos 9, 11 y 12 del libro de Daniel se habla bastante de ello y de esta dualidad. ¿Por qué? Porque en el año 70, como dije, se cumple esta primera barrida, desolación, y también en estos últimos días se ha prometido que sucederá. El elder McConkie, él dice,
Jerusalén iba a pagar el precio. Daniel había anunciado esa hora de desolación fruto de la abominación y maldad, la cual barrería a la ciudad. Moisés había dicho que el sitio sería tan severo que las mujeres comerían a sus propios hijos. Imagínense, eso está en Deuteronomio 28. Jesucristo indicó que la destrucción vendría en los días de los discípulos, como acabamos de ver. Y vino en venganza sin restricción. El hambre excedió la resistencia humana, la sangre corrió en las calles. Recordemos que la destrucción desoló al templo y hubo una cantidad de muertos significativa. Según el historiador Josefo, fue 1.100.000 judíos que fueron asesinados. Jerusalén fue arada, dice el Elder McConkie, como un campo, y un resto de lo que una vez fue una nación poderosa fue esparcido hasta los cabos de la tierra. Entonces, hermanos, la nación judía podemos decir que murió cercada por lanzas romanas, en manos de los señores del imperio gentil. Por eso es que podemos decir que era el tiempo de los gentiles también. Se refiere a eso, el tiempo de gloria que ellos tuvieron. Pero el Elder McConkie continúa. Y los santos que vivían en Jerusalén en aquel día tenebroso, porque imagínense, murieron muchos, pero también habían gente santas que tenían las promesas del Señor. Ellos dieron oído a la advertencia de Cristo y huyeron con prisa, guiados por revelación como siempre lo son los verdaderos santos, huyeron a Perea y estuvieron a salvo. Y estuve investigando un poco más sobre eso y es real. Si vemos la historia, muchos judíos en esa época, desde antes del 70, empezaron a huir a Perea de acuerdo a las señales que también estaban viendo y observando y fueron salvos. No fueron ellos esparcidos y hubo un segmento muy, muy pequeño que siguió adelante con esta fe. Quizás en otro live podemos ver más en detalle si les gusta ese tema de cómo estos santos de esta primera comunidad cristiana que logró tener ciertas ordenanzas incluso las pudieron seguir practicando a pesar de la muerte de los 12, la desaparición de los 12. Hubo ramas que la siguieron con la iglesia de Cristo, pero lamentablemente el tiempo, las condiciones corrompió todo, por eso fue necesaria igual la restauración. Vayámonos a los últimos días, porque los últimos días tendrán un resultado diferente. Si nos vamos, hagamos el paralelo. Tito y sus legiones, ¿cierto? Mataron a más de 1.000.000 judíos, destruyeron el templo, araron la ciudad, como se dijo. En la próxima ejecución de esta abominación de desolación, el mundo entero entonces estará en guerra, según las profecías. Jerusalén será el centro del conflicto, toda arma moderna será usada y en medio del asedio vendrá el Hijo del Hombre, poniendo su pie sobre el monte de los olivos y luchando la batalla de sus santos. Esto está citando la profecía de Zacarías en el capítulo 12. Sobre estas batallas finales que acompañarán su regreso, el Señor dice: reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas. Más adelante dice: la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Sin embargo, el fin del conflicto será diferente a lo que fue antiguamente. Jehová peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, y Jehová será rey sobre la tierra. Ese es el destino diferente. En este caso, Jehová va a estar luchando con su pueblo. En el caso anterior, Cristo vino no a una lucha física, no a una lucha confrontacional, sino a una lucha contra el pecado, ¿verdad? La salvación nos trajo. Hoy, en la próxima venida, Él vendrá y obtendrá un resultado diferente. Él batallará y ganará la guerra. En los próximos versículos tenemos que, en primer lugar, el 36, y cuando la luz empiece a manifestarse, les será semejante a una parábola que os enseñaré. Miráis y observáis la higuera, y la veis con vuestros ojos, y cuando empieza a retoñar y sus hojas todavía están tiernas, decís que el verano ya está próximo. Así será en aquel día cuando vean todas estas cosas, entonces sabrán que la hora está cerca. Y el 39, y acontecerá que el que me teme estará esperando que llegue el gran día del Señor, sí, las señales de la venida del Hijo del Hombre. Y verán todas estas maravillas y a la vez calamidades, ¿cierto? Incluso el sol se oscurecerá, dice, la luna se tornará en sangre, etc. Entonces, hermano, mi consejo es que ojalá no nos tome por sorpresa, porque si nos toma por sorpresa la venida del Señor, la pasaremos muy mal. Por eso la importancia de las Escrituras como el mejor recurso para mí de preparación en cuanto a la segunda venida.
están las profecías escritas. Y por supuesto, estar atentos a la voz actual del profeta. Continuemos, los versículos siguientes son muy interesantes, he destacado algunos. Versículo 44, y entonces me buscarán, y aquí vendré, y me verán en las nubes del cielo, revestido de poder y gran gloria, con todos los santos ángeles, y el que no esté esperando será desarraigado. Esa es la contraparte. Porque el anterior decía que el que teme estará esperando, pero el que no, cierto, será desarraigado. 45. Pero antes que caiga el brazo del Señor, un ángel tocará su trompeta, y los santos que hayan dormido saldrán para recibirme en la nube. Gloriosa escena que nos podemos imaginar. Y el 48 dice: entonces el Señor pondrá su pie sobre este monte y se partirá por en medio, y temblará la tierra y se tambaleará, y también se estremecerán los cielos, y el Señor emitirá su voz. Y todos, cierto, van a escuchar, dice ahí. Y los que se burlen, por supuesto, van a tener el dolor y el castigo. Es magnífica escena. Prosiguiendo con esto, quisiera destacar estos 3 versículos que a mi juicio son un poco tristes, me estremecen, me emocionan, pero hablan del sacrificio de Cristo. El 51 dice: y entonces me mirarán los judíos y dirán: ¿qué heridas son estas en tus manos y en tus pies? Entonces sabrán que yo soy el Señor, porque les diré: estas son las heridas con que fui herido en casa de mis amigos. Soy el que fue levantado, soy Jesús que fue crucificado, soy el Hijo de Dios. Y entonces llorarán a causa de sus iniquidades, y se lamentarán porque persiguieron a su rey. Qué triste la expresión: fui herido en la casa de mis amigos. Sin embargo, habla de que Él fue el que fue levantado. Es Jesús, es el Hijo de Dios. Va a ser un momento solemne, a la vez un testimonio poderoso que van a recibir aquellos que ya no podrán negarlo más. En los siguientes versículos quisiera que también meditáramos en aquellos segmentos que destaqué para poder resumir un poco, y hablan de 2 cosas particularmente. En primer lugar está el versículo 54 y luego de otros sucesos. Y entonces serán redimidas las naciones paganas, y los que no conocieron ninguna ley tendrán parte en la primera resurrección y les será tolerable. Muchos me han preguntado qué significa eso, que las naciones paganas van a ser redimidas. ¿Acaso no debiera ser al revés, cierto? Que el pueblo de Dios, el que aceptó las condiciones del arrepentimiento, sea redimido. Les explicaré a continuación a través de una cita de un apóstol para que podamos entender mejor el concepto. Luego esta escritura dice: y Satanás será atado, ¿cierto? El 56 nos recuerda la parábola de las 10 vírgenes como preparación para que estemos realmente siendo prudentes, como dice el 57, aguantar el día, ¿cierto? No ser engañados. Y es bueno lo que dice que los que son prudentes han tomado al Santo Espíritu por guía, dice a la mitad del versículo. Ellos son los prudentes, imagínense. 58, les será dada la tierra por herencia. El 59 declara al Señor como el rey y legislador. Qué bonitas promesas. Entonces vámonos a retomar el tema de las naciones paganas, por qué van a ser redimidas. Y acá tenemos al Elder Talmage, que él escribió un libro muy, muy recomendado, se llama Artículos de Fe, para que lo tengan presente. Y él dijo: y entonces serán redimidas las naciones paganas, y los que no conocieron ninguna ley tendrán parte en la primera resurrección, y para ellos será tolerable. Ese es el versículo. Luego dice: tal es la palabra del Señor respecto de aquellos pueblos desviados que viven y mueren sin conocer las leyes del Evangelio. Esta afirmación tiene el apoyo de otros pasajes de las Escrituras, así como el de una consideración de los principios de la justicia verdadera, conforme a los cuales será juzgada la humanidad. El hombre será declarado inocente o culpable según sus hechos, interpretados estos de acuerdo con la luz de la ley bajo la cual tuvo que vivir. No concuerda con nuestro concepto de un Dios justo creer que Él sea capaz de decretar la condenación para uno que no cumplió una ley acerca de la cual nada supo. No obstante, las leyes del Evangelio no se pueden suspender, ni aun en el caso de aquellos que hayan pecado en las tinieblas y la ignorancia. Pero sí es razonable creer que el plan de redención dará a estos la oportunidad de conocer las leyes de Dios, y al grado que las vayan aprendiendo, les será requerido que las obedezcan so pena de un castigo. Queda claro entonces, hermanos, que aquellas naciones paganas, recordemos que pagana quiere decir alguien que cree en otros dioses,
o al menos no en el Dios verdadero, pero profundizando en el concepto de esos dioses, no necesariamente tiene que ser Zeus o Ares, ¿cierto? O otro tipo de dios como personaje, sino incluso aquellas desviaciones desmedidas que podríamos tener en la vida y podemos adorar dioses o ídolos. Nos pueden hacer parte de un grupo pagano. Sin embargo, aquellos que no tuvieron una ley y son paganos por esa razón, quizás porque no accedieron a las leyes de Dios, por supuesto, van a tener esa segunda oportunidad que para ellos va a ser primera. Entonces, de esa forma existe una redención pagana, por llamarlo de alguna forma, que va a suceder en ese momento, cuando el Señor pilla a algunos, pero algunos quizás en maldad por no saber, como dice el elder Talmach, no podemos concebir que un Dios vaya a castigar a alguien porque quebrantó una ley sin saber la ley. Entonces, pero tampoco es posible que esa persona pase directo a un grado de gloria habiendo transgredido una ley, la supiera o no. Es por eso que juntando estas dos ciertos contrapartes y problemas, la solución es que les otorga el arrepentimiento según las condiciones a aquellos que quieran tomarlo. A continuación les pongo una reflexión que quisiera que todos ya comentaran aquí en el chat abajo. Me encanta leer sus comentarios. Esta imagen es muy gráfica, habla de esta preparación de las vírgenes, aquellas que tenían aceite en las lámparas, tuvieron luz, estaban preparadas para recibir al esposo. La pregunta entonces, hablando de preparación para recibirle al Cristo, pero en la segunda venida, ¿de qué forma estaremos mejor preparados? Hermanos, ¿de qué forma estaremos mejor preparados para la segunda venida? Pueden dar sus ideas, no hay respuestas malas tampoco. Me encanta que las puedan escribir ahí. Hay muchas, guardar los convenios, los mandamientos, existe infinidad de motivos y razones e ideas, pero por supuesto, en base a lo que ya hemos visto en esta sección, trascendentalmente la mejor forma sería estudiar las señales, analizarlas, tener las escrituras en nuestros ojos, en nuestra vista, en nuestro análisis diario, semanal, mensual, con la frecuencia que queramos, pero podemos ir estudiando lo que está pasando en el mundo, ver las cosas que están sucediendo, lo que el profeta va diciendo. Hay que tener mucha consideración en ello. Bien, les quisiera entonces resumir hasta ahora lo que son las señales, porque hay dos grupos de señales. Unas son las señales que tienen relación con el Evangelio mismo y la restauración, y la expansión del Evangelio, ¿cierto? Y otro grupo de señales que tienen relación con las calamidades y eventos globales, ¿cierto? Primero, las que cubren el Evangelio mismo y su expansión. Los gentiles y los judíos serán congregados. Será restaurada la plenitud del Evangelio. Los discípulos del Señor estarán en lugares santos y no serán movidos. El Señor aparecerá en el monte de los olivos y conversará con los judíos. Las calamidades y eventos. Guerras y rumores de guerras y toda la tierra estará en conmoción. Una enfermedad desoladora cubrirá la tierra. Terremotos en diversos lugares y muchas devastaciones. Señales y maravillas se manifestarán arriba en los cielos y abajo en la tierra. El sol se oscurecerá y la luna se tornará en sangre. El Señor vendrá revestido de poder y gran gloria, con todos los santos ángeles. Los santos que hayan dormido saldrán. Ese es un evento global maravilloso también. Vemos cómo se distinguen estos. Cuando habla también de estas calamidades, me hace recordar lo que pasa con estos terremotos. Yo vivo en Chile, un país que muchos sabrán está lleno de terremotos, y en el pasado, de hecho, tenemos el registro del terremoto más grande de toda la historia en el año 1960 en Valdivia. Y escuchando la TV, las noticias hace unos días, obtuve el dato de que decenas de miles de personas empezaron a acercarse a Cristo en el año 1960 hacia finales, y en el año 1961 luego de este terremoto. Entonces muchos se acuerdan de Dios con estas calamidades, pero también esos muchos de creyentes de esa época, pasados los años, no lo siguieron siendo tanto. Es la contraparte del ser humano que olvida, que en esta sección también en algún versículo habla de aquellos que se olvidan e incluso niegan o no son persistentes en ello. Sigamos con los siguientes versículos. Acá se cambia un poquito el tema a lo que era la traducción. En el versículo 60 está hablando que
para poner el contexto, José, cierto, estaba traduciendo el Antiguo Testamento, pero en esta época se le manda, según el versículo 61, ahora os es concedido traducirlo refiriéndose al Nuevo Testamento, a fin de que estéis preparados para las cosas que vendrán. Entonces, la traducción básicamente inspirada de la Biblia que el profeta José Smith comenzó en Nueva York a mitad de 1830, continuó después de que llegó a Kirtland, ¿cierto?, en Ohio. Desde que había comenzado la traducción, el profeta había trabajado exclusivamente en el Antiguo Testamento. De hecho, hasta la fecha, el 7 de marzo creo que se dio esta revelación, sí, en 1831. Hasta esa fecha llevaba hasta Génesis 19 traducido. Pero entonces, desde ahora en adelante, se le pide a José que pueda traducir el Nuevo Testamento. Y ellos firman un documento histórico, ¿cierto? José y Sidney, el día 8, es decir, el día siguiente, ya comenzaron, reciben el mandato del 7 y empiezan de inmediato el 8 a traducir con mucha prontitud. El versículo 63 dice: oís de guerras en países extranjeros, mas he aquí os digo que están cerca, aún a vuestras puertas, y dentro de pocos años oiréis de guerras en vuestras propias tierras. Y eso se cumple porque todos sabemos las guerras civiles que tuvo Estados Unidos después, dentro de otras guerras en otras tierras cercanas. El 64 habla de que a medida, al final dice, al grado que se arrepientan, establecer iglesias, es decir, las iglesias estaban siendo establecidas a medida que los santos se convertían. El 65 dice, juntad vuestras riquezas para que compréis una heredad, y que más adelante os será designada, y se llamará la Nueva Jerusalén, una tierra de paz, una ciudad de refugio, un lugar de seguridad para los santos del más alto Dios. Ahora, el versículo 69 me gusta, dice, y se recogerán en ella, hablando de esta Nueva Jerusalén, que ellos formarían todas las naciones debajo del cielo. Y continúa el versículo, y será el único pueblo que no estará en guerra el uno contra el otro. Me encanta saber que hay una Sion establecida en este continente. También estará la Sion establecida, por así decir, la Jerusalén, o la otra gran capital, que será también restaurada a su debido tiempo. Y por supuesto tenemos esta otra que será recibida desde el cielo, en la ciudad de Enoch. Quisiera remitirme a dos citas, finalizando ya la clase, una del profeta José en paralelo a una del profeta Brigham Young, que hablan en cuanto a esto y nos recuerdan en cuanto a Sion. Leamos primero la del profeta José, que dice: cualquier lugar donde los santos se congreguen es Sion, la cual edificará todo hombre justo como lugar de seguridad para sus hijos. Aquí y allí habrá una estaca de Sion para el recogimiento de los santos. Allí los hijos de ustedes serán bendecidos y ustedes se hallarán en medio de amigos donde podrán ser bendecidos. La red del Evangelio recoge toda clase de personas. Nuestro objetivo principal debe ser la edificación de Sion. El tiempo viene pronto en que ningún hombre gozará de paz sino en Sion y sus estacas. Brigham Young, por su parte, dice: no estamos aquí sino para edificar y establecer la Sion de Dios. Esto debe hacerse de acuerdo con la voluntad y la ley de Dios, basándose en el modelo y el orden con los que Enoc edificó y perfeccionó la antigua Sion que fue arrebatada a los cielos. Nosotros, mediante nuestra fidelidad, debemos prepararnos para recibir a Sion de las alturas cuando regrese a la tierra y para que podamos soportar el brillo y la gloria de su venida. Para que podamos recibir entonces esta Sion que descenderá del cielo y se sumará a esta nueva Jerusalén edificada en esta dispensación, por supuesto tenemos que estar preparados. La congregación será en las estacas de Sion, además de en ese lugar en específico, y por supuesto en los lugares en los cuales el Señor se establezca. Lugares puede ser incluso nuestro corazón, si estamos dispuestos a guardar el convenio. Testifico de la veracidad de lo que hemos visto hoy. Hay un profeta, vidente y revelador, hay apóstoles, hay líderes en la iglesia que nos están ayudando a que el paso por esta dispensación sea de acuerdo a la voluntad del Señor. Seamos prudentes, por lo tanto, seamos guiados por el Espíritu Santo. Seamos también prudentes al ser guiados por el profeta y al tener muy en cuenta lo que significa las señales, analizarlas y esperarlas, porque tememos al Señor y porque le amamos y le reverenciamos. De esa forma estaremos dando la importancia a lo que realmente tiene importancia, que es estar siendo arrebatados, por decirlo, aludiendo a la Escritura, con el Señor en el día en que Él aparezca.
y salir de estas calamidades y soportarlas en el caso que nos tocara vivir con paciencia y con la protección del Señor. Testifico todas estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Les invito finalmente a que siempre puedan ir a clasebensigme.com y obtendrán una cuenta regresiva, es decir, el horario en el cual se da la clase en vivo, además de clases pasadas, suscribirse a una lista de correo semanal que ya va por 5.000 registrados y también, por supuesto, tener otro tipo de información, clases pasadas, ¿cierto? Para poder compartir. Gracias, hermanos, y nos vemos muy pronto.